Esta pantalla de 32 pulgadas enciende pero no muestra imagen, pero si ponemos una lámpara se alcanza a ver un poco de imagen, pero no se ilumina la pantalla. Incluso si pones un video se alcanza a escuchar, pero no se ve nada. Entonces ahí sabemos que el problema está en los LEDs, que no se están iluminando, así que reparémoslo. Primero vamos a retirar todos los tornillos. Vayan acomodando los tornillos así como los retiran para que no se vayan a equivocar. Voy a bajar el indicador de encendido para que vean qué es lo que está pasando. El multímetro está en escala de voltaje DC, para que podamos medir el voltaje que sale para los LEDs. La punta negra del multímetro, el negativo, lo ponemos a tierra, o GND. Ahora conectamos la pantalla y vemos que enciende el indicador de luz roja, así que encendemos y ponemos la punta roja en uno de estos cables rojos que vemos aquí, que es donde sale el voltaje para los LEDs. Y ahí vemos el voltaje que se sube y luego va decrementando. Esto pasa porque no detecta consumo, entonces decrementa. Si estuvieran los LEDs, entonces no decrementaría, se mantendría y estarían encendidos los LEDs. Este voltaje queda hasta 12 o 13 voltios, como normalmente cuando conectamos la pantalla y aún no la encendemos. Ahora vamos a desconectar todos los componentes para que podamos quitar la parte de atrás y también desconectamos el display. Si es que su pantalla tiene tornillos en la orilla, vamos a quitar todos para poder quitar el marco y después sacar el display. Tengan mucho cuidado con el display, ya que se les puede romper porque es muy delgado. También quitamos este otro marco para poder quitar los paneles. Ahora quitamos los tornillos negros y podemos levantar la lámina para poder llegar a los LEDs. Vemos que los LEDs están conectados en paralelo y no en serie. Por eso es la razón de que nos marca solo 60 voltios. Si estuvieran conectados en serie, entonces nos marcaría más voltaje, aproximadamente 180, 190 o 200 voltios. Ahora vamos a retirar todos estos 3 LEDs que están quemados y vamos a poner unos nuevos. Bueno, ya colocamos todos y los conectamos respectivamente y ahora vamos a probarlo conectándolo a la corriente. Y ahora ya tenemos iluminación y no se va a decrementar porque la fuente ya detectó que hay consumo, entonces el voltaje va a permanecer. Aquí ya lo volvimos a armar y conectamos a la corriente. Si se me pasó decir algo o explicar algo, por favor déjamelo en los comentarios y te lo respondo. Y aquí vemos que ya tenemos imagen e iluminación. Si te gustó el video y te fue de ayuda, déjame un me gusta y suscríbete al canal para seguir creciendo juntos.